Algo que nos gusta mucho a los argentinos cuando nos vamos de viaje es hacer compras. Y para muchos esas compras empiezan en el free shop. Es por eso que en este video vamos a estar comparando si realmente conviene comprar en Ezeiza, en Estados Unidos o en locales de Argentina. El tema del dólar hoy en día es muy importante. Recordemos que cualquier compra en el exterior lleva un impuesto del 30% y otro del 35%. En el caso de pagar con dólar billete, estos impuestos no están, pero ya los pagaste cuando compraste ese dólar, por lo tanto, es lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que por más que los productos en el free shop de Ezeiza figuren en dólares, el pago, al ser una compra en el país, se realizará en pesos y sin los impuestos del 30 y 35%. Por lo tanto, es prácticamente el único lugar en donde vamos a conseguir pagar algo al dólar oficial del Banco Nación. Esto posiblemente haga que convenga comprar ciertos productos. Además, muchos bancos ofrecen cuotas sin interés. Otro tema a tener en cuenta es que en este caso el aeropuerto de Houston tiene el mismo free shop que en Argentina, por lo que los precios suelen ser similares, más allá de que a veces se puede encontrar más variedad. Arrancamos con los perfumes. Acá es muy importante ver las promociones vigentes. Por ejemplo, hay varias fragancias a $29.95. Empezamos por el Calvin Klein One Shock, que está dentro de esta gran promoción. El de 100 ml en Ezeiza, al cambio de 110 pesos, lo vamos a terminar pagando 3.295 pesos, mientras que en Estados Unidos, con los impuestos, el precio final será de 5.435, casi la mitad de lo que conseguimos en una perfumería en Argentina. Otro perfume en promoción es el Cool Water de Davidoff, que por $29.95 lo vamos a pagar 3.295 pesos en Argentina, 5.435 en Houston y desde 8.000 pesos en una perfumería del país. Seguimos ahora con una fragancia para mujer, el Good Girl de Carolina Herrera, que no tenía ninguna promoción. Su precio en dólares es de 107, que al cambio en Ezeiza lo vamos a pagar 11.770 pesos. En Estados Unidos el mismo perfume está a $113, o sea, 20.510 pesos. En una perfumería esta fragancia está desde 16.000 pesos, siempre hablando del envase de 80 mililitros. En términos generales, conviene y mucho comprar perfumes en el free shop del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo que recomendamos es que antes de ver si estás haciendo negocio, te fijes cuánto sale en una perfumería del país. Algo que también se suele comprar en el free shop son las bebidas alcohólicas. Para esto tengamos en cuenta que si las compramos a la ida del viaje se pueden dejar sin cargo en un locker y retirarlas al regreso al país. Empezamos por el clásico Jagger. En Ezeiza la botella de 1,75 litros tiene un valor de $44. Su equivalente en pesos es de 4.840. En Estados Unidos, en cambio, venden la botella de 1 litro a $29, que en pesos es 5.263. En los supermercados en Argentina se consigue la botella más grande a 6.800 pesos, por lo que conviene comprarla en el free shop. Otro whisky muy consumido en el país es el Jim Beam. En el aeropuerto argentino, su versión Honey tiene un valor de $29, que en pesos es 3.190. En Houston el valor es de $23, pero con los impuestos el valor en pesos es de 4.174. Aquí la gran diferencia se da en que en Estados Unidos se encuentra más variedad. En Argentina el mismo whisky se consigue a 3.000 pesos, siendo el lugar más conveniente para comprarlo fuera de los aeropuertos. Por último, el Gin Bombay de 1 litro en Ezeiza lo vamos a terminar pagando $27, 2.970 pesos. En Estados Unidos, $24.50, 4.450 pesos. En las licorerías de Argentina no se vende de 1 litro, sino de 750 y tiene un costo de 2.500 pesos. Llegó el turno de los chocolates y el mismo consejo que con las bebidas.
Ten en cuenta que podés dejarlos en un locker y retirar al regreso de tu viaje sin ningún costo extra. Acá lo primero que te vamos a recomendar es ver bien las promociones y sus vencimientos, ya que a veces hay 3x2 o 2x1, pero el vencimiento de los productos es muy cercano y tal vez no te conviene. Empezamos por un clásico de los viajes que es el chocolate Lindt. En Ezeiza las tabletas están $13 cada uno y quedan en 1.430 pesos. Eso sí, ten en cuenta que hay promo 3x2 y te terminan quedando en 950 pesos cada una. En Estados Unidos salen $7 cada una y no hay promoción, quedan en 1.270 pesos. Además ten en cuenta que tenés todo el viaje en avión y pueden no llegar en el mejor estado. En los productos M&M, Mars o Snickers también hay promoción de 3x2 en Ezeiza. Cada uno sale $12, pero si compramos 3 nos quedará en $8 cada uno. En Houston la promoción es de 2 por $21, o sea que cada uno queda en 1.905 pesos. Por último, las tabletas de chocolate Milka están a $7,50 cada una, pero también hay promo de 3x2 que las dejan en $5. En Estados Unidos las mismas tienen un costo de $8 y también hay promoción de 3x2. En conclusión, en términos generales, conviene mucho más comprar en el free shop de Ezeiza. De todos modos, recomendamos siempre fijarnos antes del viaje si es mejor comprar en un local de Argentina, ya que a veces los precios son iguales y se consigue mejor financiación. Definitivamente, con los impuestos que tenemos en el país, lo que menos conviene es comprar en el free shop de Estados Unidos. La gran diferencia allá es con los productos que en Argentina no se consiguen, pero la realidad es que son muy pocos.